Buenas noches con todos los que nos acompañan el día de hoy. Eh, el día de hoy tenemos como invitado al doctor Howard Varas Arteaga, quien es abogado de la Universidad, egresado y abogado de la Universidad Privada Antenor Rego, especialista en temas de derechos fundamentales, asesor y consultor en temas de seguros y accidentes de tránsito, ex abogado de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, área constitucional con sede en Lima. Actualmente es asesor externo de RIMAX Seguros y abogado principal de estudios jurídicos, de los estudios jurídicos Varas Abogados, con sede en Trujillo y socio fundador del Centro de Estudios Multidisciplinarios Advícer, Perú. Es autor del libro de relatos La última hora de ejecución y del ensayo Responsabilidad Civil por Hechos de Tránsito, el SOA como contrato comercial y socialmente solidario. Buenas noches, Howard. ¿Cómo estás? Hola André, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Es un gusto poder conversar un poco y compartir experiencias, ¿no? De este tema tan importante y tan discreto al mismo tiempo, creo. Gracias más bien por aceptar la invitación, Howard. Como estamos compartiendo el flyer en esta semana, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que son la responsabilidad civil frente a los accidentes de tránsito. Justo hace unas semanas, te comento, hemos tenido como invitado al doctor Marcos Aburto, quien le mando un saludo de acá y un agradecimiento también que nos acompañó, y hablamos también sobre las responsabilidades civiles y los atestados policiales. En esta oportunidad vamos a enfocarnos un poco más a lo que son los accidentes de tránsito y tocar este tema que dejó algunas dudas, algunas preguntas, tal vez por el tiempo no poder absorberlas ese día, que seguro lo vamos a tener también más adelante al doctor Marcos, y que en esta oportunidad aprovechar la situación, la coyuntura para poder aclarar y tocar temas puntuales y también aprovechar de que hasta estás trabajando como asesor en los temas de seguros, para tocar un poco este tema un poco muy importante, ¿no? Que no está como título principal, pero yo creo que va a ser muy necesario hablarlo porque hay muchas personas que tienen seguros vehiculares, también tocamos el tema de seguros del SOA, que son muy conocidos y que queremos saber cuáles son las limitaciones y cuáles son los desconocimientos que tenemos nosotros ante este tipo de seguros que en la norma legal a veces nosotros, las personas civiles naturales, desconocemos. Entonces, estimado Howard, para empezar, quería hacerte una pregunta muy básica, pero del área legal. ¿Qué es un accidente de Sí, tránsito bajo la normativa? ¿Cuál es el concepto que ustedes manejan los abogados respecto a un accidente de tránsito? sí, sí, gracias André. Mira, eh, hay que entender este término accidente de tránsito. Para entenderlo a fondo hay que analizar primero qué cosa es un accidente, ¿no? Te cuento, pues accidente en realidad es un término que proviene del latín accidens, accidentis, que significa lo que cae, lo que acaece o lo que sucede ocasionalmente. Digamos que se refiere a algo que sucede de forma casual, ¿no? Según la RAE, significa un suceso eventual o acción de la que involuntariamente resulta daño para las personas o las cosas. Es decir que desde la raíz de este término podemos advertir que tiene un concepto de algo que ocurre de forma casual y ocasionalmente. Ahora, hay un autor, hay un autor como Fernando de Trasinier y sostiene lo siguiente: se trata de un daño estadístico e inevitable, el mismo que es consecuencia de la vida en común. Ahora vemos que los accidentes de tránsito los accidentes como tal son inevitables y que es consecuencia de la vida en común. ¿Por qué? Porque la sociedad vive permanentemente en convivencia con el riesgo. La sociedad necesita de actividades riesgosas, desplegar actividades comerciales riesgosas, ¿no? Conducir un vehículo es una actividad riesgosa.
Manipular un vehículo es manipular un bien riesgoso. Y como estamos en la convivencia con el riesgo, la potencia, digamos, la probabilidad de que ocurra un evento dañoso es latente, ¿no? Eso para empezar. Eso es un accidente, ¿no? Ahora, si tú me pides una definición legal, eh, existe una definición legal que está contenido en el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito. Te la voy a leer textualmente. Un accidente de tránsito es un evento súbito, imprevisto y violento, incluyendo incendio y acto terrorista, en el que participa un vehículo automotor en marcha o en reposo, detenido o estacionado en la vía de uso público, causando daño a las personas, sean estas ocupantes o terceros no ocupantes de vehículo automotor, y que pueda ser determinado de manera cierta. Es decir, el concepto legal de accidente de tránsito no solamente incluye a una colisión de vehículos, sino también incluye a un incendio, a un acto terrorista, y no necesariamente a una situación donde los vehículos automotores estén circulando, sino también pueden estar detenidos o estacionados, en marcha o en reposo. Lo dice la ley textualmente. Hasta aquí nosotros ya podemos advertir lo que significa en sí un accidente de tránsito, ¿no? Lo que significa accidente y lo que significa accidente de tránsito. Correcto, estimado Hover. Hover, el concepto muy claro respecto a lo que es un accidente de tránsito y esto vinculado a la responsabilidad. Muchos hablamos de una responsabilidad civil. Una persona natural desconoce este concepto de la responsabilidad civil y a veces hasta lo confundimos con un término llamado responsabilidad penal. Claro. Entonces, si bien es cierto, queremos que nos hables respecto claramente de lo que es una responsabilidad civil y a lo que lo vamos a nosotros a llevar a lo que es un accidente de tránsito, queríamos que nos aclares cuál es la diferencia de esta responsabilidad civil con esta responsabilidad penal, estos conceptos que son importantes. Claro, claro. Mira, eh, frente a un accidente de tránsito pueden derivarse, yo creo que eh, distintas responsabilidades. Tú lo has dicho, la responsabilidad penal, la responsabilidad civil, y también puede haber la responsabilidad administrativa. Ojo, ¿de acuerdo? Son consecuencias de un accidente de tránsito. Es la consecuencia de asumir un riesgo por conducir un vehículo automotor, es decir, un bien riesgoso, o desplegar una actividad riesgosa. Ahora bien, la responsabilidad penal está relacionada con el hecho de afrontar un proceso penal por presuntamente haber cometido un delito. Un delito que tiene una sanción penal. Una sanción penal que puede ser la disminución de un derecho fundamental, como por ejemplo el derecho a la libertad. El Estado disminuye tu derecho a la libertad y te impone una sanción, pena privativa de libertad. O te puede también sancionar de otra manera, ¿no? Como con alguna multa. Eso, lo más grave es que te pongan una pena privativa de libertad, ¿no? Porque el derecho a la libertad es un derecho fundamental. Después de la vida, el derecho a la libertad es lo más importante que tenemos las personas. Entonces, si tú hablas de responsabilidad penal, ¿a qué te refieres? A la posibilidad de que el Estado te imponga una sanción por haber cometido un delito. Y de hecho, de los accidentes de tránsito también se derivan delitos, como el delito de lesiones, el delito de homicidio culposo puede ser, o por qué no, también doloso. Puede advertirse también conducción en estado de ebriedad o, bueno, o delito de daños, también podría verse, si es que hay una intencionalidad de causar daños, ¿no? Eh, o abandono a personas en exposición de peligro, también. Esa es la responsabilidad penal.
En contraste, la responsabilidad civil, digamos que vendría a ser la posibilidad de que el agraviado o el accidente de tránsito busque tutela resarcitoria y que se le indemnice por todos los daños sufridos, por todos los daños sufridos que se puedan identificar en una persona en su calidad de agraviado o de víctima. ¿Qué cosa es un mecanismo de tutela resarcitoria? Es decir, que si a mí me chocan el carro, digamos, bueno, el causante de ese daño me tiene que resarcir el daño y poner el vehículo tal cual estuvo en su estado anterior. Pero hay cosas que no se pueden volver a su estado anterior. Como por ejemplo, si a mí me atropellan, pierdo un brazo, no, eso nadie lo puede reparar, ¿no? Pero me están causando un daño a mi integridad física y también un daño a mis sentimientos, un daño moral. Tiene que ser ya no resarcido, tal vez indemnizado, ¿no? Indemnizado de alguna manera. Y en la práctica, pues, se indemniza con dinero, ¿no? Obligaciones de dar suma de dinero. ¿Esto se mezcla o tiene relación a lo que es un delito culposo, doloso, o es relacionado a otro término del derecho? En realidad, por regla general, los accidentes de tránsito estarían inmersos dentro de las actividades culposas, ¿no? ¿Qué cosa es una acción culposa y qué cosa es una acción dolosa? Te puedes preguntar, ¿no? Una acción culposa es aquella acción donde tú no tienes la intención de causar daño a nadie, pero lo haces. Por ejemplo, estás conduciendo tu vehículo y estás pasándote una luz verde, estás dentro de una conducta permitida, legal, estás respetando las normas, pero aparece un peatón de forma intempestiva y le atropellas. Le causaste daño. Entonces fue una acción culposa, se podría decir, porque no tuviste la intención. Ahora, diferente es, por ejemplo, si tú ves a un peatón a 30 metros, aceleras tu vehículo, dices, lo voy a atropellar, le voy a causar lesiones, me cae mal esta persona, aceleras y con toda la intención y el conocimiento le agredes. Esa es una acción dolosa. Para ello, en el curso de la investigación policial fiscal y en la teoría del caso que pueda desarrollar las partes, los abogados defensores, justamente es ahí donde se va a descubrir la intencionalidad o la no intencionalidad del daño que se pueda causar. Ok, estimado Hover. Respecto a esto, queríamos que nos aclares, ya entrando ya al tema principal, accidentes de tránsito, respecto a los accidentes de tránsito, relacionado, ¿cuál es el proceso que deberíamos de hacer ante un accidente de tránsito? Bueno, Claro. todos sabemos que algunos se van a la fuga, otros responden, pero ¿cuál es el proceso a la cual la responsabilidad tiene que implicarse en el hecho, ¿no? Y quiero también Mm, aprovechar para que tal vez si puedes, aparte del tema legal o el proceso que nos vas a explicar, ¿cuál es el comportamiento que tienen las aseguradoras, ya un poco tocando este tema que también nos importa mucho, respecto a este accidente de tránsito? ¿En qué momento tienen una participación? ¿Cuáles son las limitaciones que podrían pasar respecto a este tipo de accidentes de tránsito? sí, sí, claro, claro. Mira, lo que yo he visto es que cuando ocurre un accidente de tránsito, eh, por lo general las personas entran en un estado de nerviosismo y de confusión. Porque, si bien porque primero porque el conductor no asume que está realizando una actividad riesgosa y que algo puede pasar. O sea, eso es de cajón. Todo conductor debe ser consciente de que es una actividad riesgosa y que está transportando personas, si es que es el caso, y que algo puede pasar.
Los accidentes de tránsito, como ya lo decía Trasinier, es un evento estadístico y eventual, o sea, es como una ruleta rusa, en cualquier lugar va a ocurrir, ¿no? Claro, a veces por motivos de fallas humanas, propias o de terceros, o puede ser también fallas mecánicas, ¿no? Las personas entran en un estado de confusión y de nerviosismo, ¿no? ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Eh, bueno, dar parte a la policía inmediatamente, ¿no? Comunicar a la policía para que la policía inmediatamente empiece a trabajar sus primeras diligencias, ¿no? Haga su acta de intervención policial, someter a los conductores al dosaje etílico, ¿no? Eh, Se le practique las pericias a los vehículos, se le tome las declaraciones a las personas, entre otras diligencias, ¿no? En estos casos, los conductores tienen que ser asesorados por abogados especialistas en estos temas, porque desde ese momento empieza a, a originarse la teoría o las teorías del caso, y que más adelante van a ser materia de discusión, y que pueden servir para determinar la responsabilidad penal de una persona y también civil, o la no responsabilidad penal de una determinada persona. Y también o la no responsabilidad civil de una determinada persona. Porque no en todas las situaciones donde hay heridos o donde hay fallecidos, no en todas esas situaciones necesariamente tiene que haber responsabilidad penal o responsabilidad civil. Puede que haya daños, puede que haya este tipo de consecuencias, pero no significa que de buenas a primeras haya responsabilidad civil o penal. Tiene que ser sometido a un proceso judicial. Ahora, me preguntaste también sobre Sí, las aseguradoras, creo, ¿no? así es, aprovechando que estás laborando ahorita, ¿no? Relacionado como Sí, asesor externo, entonces sería bueno que nos informes cuál es el comportamiento de las aseguradoras y de ahí te voy a alcanzar una experiencia que tuve respecto a una aseguradora y también nos explique relacionado a eso. sí. Mira, las aseguradoras en principio tienen un vínculo contractual con, ya sea con la empresa de transportes o ya sea con una persona natural que ha comprado un vehículo. Y en base a ese vínculo contractual, es decir, el contrato de seguro, es decir, la póliza de seguro, en dicha póliza de seguro, pues vamos a encontrar obligaciones de la aseguradora con su asegurado y del asegurado con la aseguradora. Ambas partes se tienen obligaciones mutuas, ¿de acuerdo? En principio, el asegurado tiene que pagar una prima mensual o anual y la aseguradora, cuando ocurra un siniestro, tiene que indemnizar, ¿no? Indemnizar o cumplir lo pactado, lo estrictamente pactado en la póliza, ¿de acuerdo? ¿Cómo actúan las aseguradoras? Bueno, en el derecho de seguros hay principios también. El derecho de seguros, ya digamos, como una rama específica dentro del mundo del derecho, tiene también algunos principios, ¿no? Y hay un principio que se llama el principio pro assecurato y el principio de máxima buena fe. O sea, el seguro tiene que actuar de buena fe y todo lo que se desarrolle tiene que ser, eh, digamos, en virtud del principio pro assecurato a favor del asegurado, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Las aseguradoras, cuando ocurre un siniestro, envían a un procurador, envían a un asesor, a un investigador, para que llegue lo más pronto posible al lugar de los hechos y pueda investigar, tal cual lo hace la policía, y pueda recoger las primeras impresiones. De esa manera actúa la aseguradora. El asesor o el procurador que llega al lugar de los hechos va de la manera más neutral y de la manera más objetiva a analizar el caso. Hasta ahí se está actuando de buena fe. Porque también hay casos donde los asegurados actúan también de mala fe, ¿no?
Y bueno, en virtud de lo pactado en la póliza de seguro, todos los asegurados pueden ejercer sus derechos, como consumidores también, y hacer que se respete lo pactado en la póliza de seguro y se cumpla con las obligaciones que tienen las compañías de seguros, ¿no? Siempre y cuando se pueda respetar todas las cláusulas del contrato, todo, todos los considerantes, ¿no? Eh, de esta manera es como actúan las aseguradoras, estimado Andrés. Respecto a las aseguradoras, y aquí es donde quiero hacerte una pregunta de una Sí. manera muy particular. Si bien es cierto, nos mencionas de que los contratos son mutuos, es un acuerdo mutuo. Yo tengo una aseguradora en vehicular y habla en uno de en los términos de que existen los daños a la persona y daños a terceros. Mi pregunta es, si yo choco con un vehículo, la aseguradora cumple, claro, yo tengo que pagar la prima, cumple conmigo y debería cumplir también con la persona dañada o el vehículo dañado. Pero en este caso, si ese vehículo también tiene seguro, y ahí va mi pregunta, particularmente la aseguradora en la que yo he participado o he hecho un contrato, no quiere asumir esa responsabilidad diciendo de que ese vehículo que fue dañado también tiene su propio seguro. Pero si es el contrato que yo hago con la aseguradora, X, no quiero dar un nombre, debería de cumplir los requisitos o la solicitud que yo le estoy haciendo porque previo a eso hemos firmado un mutuo acuerdo. Entonces, ¿a ¿Ya? qué se debe esas limitaciones? ¿Es una limitación entre ambas aseguradoras? ¿A nivel nacional las compañías ya se limitan en algunas cosas internamente? ¿Qué es lo que pasa? Tal vez has visto tú con un tema parecido, Claro. o qué es lo que pasa respecto Sí, a eso. sí, mira, tú mencionaste daños a personas y daños a terceros, ¿no? Así Ya. es. Mira, en realidad, en una póliza de seguro podemos encontrar bastantes cláusulas y bastantes tipos de coberturas, ¿no? Por ejemplo, eh, estas pólizas de seguros tienen justamente una cobertura de responsabilidad civil, ¿no? O sea, es como que tú tienes un contrato de seguro de responsabilidad civil que te va a servir si es que te ocurre un siniestro, si es que te ocurre un accidente de tránsito. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en un accidente de tránsito salen lesionados o fallecen los ocupantes de tu vehículo? Ese es un primer supuesto, ocupantes de tu vehículo. Un segundo supuesto sería la situación donde los lesionados o fallecidos son terceros no ocupantes de tu vehículo. Frente a estos dos supuestos, en las pólizas de seguros hay distintas coberturas. ¿De acuerdo? Es diferente. Entonces, tú me preguntas también, ¿qué pasa si yo me choco con un vehículo que también tiene su seguro, digamos la positiva, y tú tienes un seguro, digamos RIMAC? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Entre compañías de seguros existe bueno, en el argot del mercado de seguros se denomina convenio de golpe por golpe. Es decir, la positiva y RIMAC se pueden poner de acuerdo para que el responsable del caso, conductor A o conductor B, a través de su seguro, asuma la responsabilidad del tercero. Pero tiene que haber un mutuo acuerdo de conductores. Es decir, tú en el momento tienes que acordar con el otro conductor y decir, mira, la verdad yo fui responsable. O el otro decirte, ¿no? Yo fui responsable. Pero no te preocupes porque yo tengo seguro y si bien tú tienes seguro, aplicamos el convenio golpe por golpe. La positiva se hace cargo de todo y pagamos el deducible. No es de buenas a primeras, yo tengo mi seguro y que él haga todo lo que crea, porque tengo un seguro. No, tiene que ser consensuado también, tiene que
como te digo, existe lo que se llama el principio de máxima buena fe. ¿Qué significa eso? Significa que ambas partes, conductor y asegurado y aseguradora, se deben una comunicación transparente. ¿Me entiendes? ¿Me dejo entender? Sí, estimado Howard. Este, regresando un poco al tema principal, lo que son los accidentes de tránsito y las responsabilidades civiles, actualmente bueno, ya se han hecho, ya anualmente se hacen acumulación de información respecto a estos tipos de accidentes, los motivos respecto al exceso de velocidad, el conductor en estado de ebriedad, las vías en mal estado, fallas mecánicas, pero mayormente se han encontrado los porcentajes relacionados al factor humano, es decir, los accidentes los ocasiona más el hombre. Incluso hay términos, un abogado comentó brevemente que la falla mecánica también es un factor humano, porque el que revisa ese vehículo es un hombre, es una persona. Y las vías en mal estado también es un factor humano, porque el que hace el mantenimiento preventivo de esas vías es pues una compañía o un grupo de personas. Ujú. Entonces se llega a un concepto general que el factor humano es el que genera el tema de los accidentes. Y se lleva un porcentaje de 93,8 que salió el año pasado, en el año 2020 respecto a esto, ya clasificándolo porque yo lo estoy generalizando, del factor humano del daño, del exceso de velocidad, como dije, también sobre el exceso de velocidad, sobre el daño de la persona que está en estado de ebriedad, y de estos factores importantes, la responsabilidad civil bajo un accidente de tránsito, ¿en qué concepto se presentan en este tipo de Claro. ocasiones, ¿no? De pronto, has hecho un bosquejo, ¿no? De las causas de los accidentes de tránsito. En su mayoría me dices que es por exceso de velocidad, puede ser cansancio, en último término podría ser fallas mecánicas, pero aún cuando se trata de fallas mecánicas, estaríamos hablando de fallas humanas, ¿no? Tiene sentido, claro. Esas serían, digamos, en general las causas de los accidentes de tránsito. Está bien, de buenas a primeras, tiene, como te dije, tiene sentido, en la práctica diaria se ve eso, ¿no? O también puede ser el cansancio, muchos conductores se quedan dormidos, las empresas presionan a sus conductores que trasladen determinada mercadería de un punto del país a otro punto del país a determinada hora, infringiendo ya normas ahí, eh, y es lo que genera, ¿no? Justamente, resultados dañosos, ¿no? Ahora, pero ¿cómo utilizamos la responsabilidad civil, ¿no? Tú te preguntas, está bien, eso es lo que ocurre, esas son las causas, pero ¿cómo opera la responsabilidad civil? ¿Cómo hacemos un juicio de responsabilidad civil? ¿Cómo determinamos de que en efecto existe responsabilidad civil de tal empresa o de tal persona? Bueno, mira, para analizar un hecho, este sería un hecho de tránsito, y poder, digamos, determinar si es que existe o no responsabilidad civil, tenemos que analizar, escanear ese hecho, por decirlo así, escanearlo, jurídicamente hablando, y tenemos que encontrar 5 elementos para hablar de responsabilidad civil, estimado Andrés. 5 elementos. La responsabilidad civil está compuesta de 5 elementos, ¿ya? Que tienen que ser minuciosamente analizados y probados, ¿ya? ¿Cuáles son estos elementos? El primero, el primero sería el daño. Tiene que haber un daño. Tiene que haber un daño cierto, un daño objetivo, palpable. Si es que no hay daño, no hay responsabilidad civil, ¿no? Y este daño tiene que ser ilegítimo también. Tiene que ser un daño ilegítimo. Porque, por ejemplo, si tú eres policía y estás en una intervención policial, un allanamiento, y vas a una casa en la madrugada, rompes la puerta,
empiezas a generar daños materiales, ¿cierto? Pero no se puede decir que en ese caso tú tienes responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque tu conducta es legítima, es un daño autorizado por el Estado, ¿de acuerdo? Entonces, en los accidentes de tránsito tiene que haber un daño, sea un daño material o sea un daño a la persona humana. Si tú identificas eso, podemos continuar con los demás elementos, ¿no? Los demás elementos, bueno, el segundo sería la antijuridicidad. Es decir, alguien tiene que haber vulnerado una norma, en este caso, de tránsito, o una norma eh, propia del Código Civil, ¿de acuerdo? A eso se refiere la antijuridicidad, es decir, tu conducta está en contra de las normas legales. Y tú, como conductor profesional o como empresa prestadora de servicios, tenías el deber de prever eso. Porque tu conducta, como dije al principio, es riesgosa. Tú pones en riesgo a toda la colectividad. Por lo tanto, se te exige una máxima diligencia en tus conductas comerciales o en tu conducta diaria. ¿De acuerdo? Luego tenemos que identificar un nexo causal. ¿Qué significa esto? Una relación de causa y efecto. La acción de un conductor o de una empresa tiene que ser exactamente la que produjo el resultado dañoso, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tú estás en tu vehículo, digamos, por la carretera Panamericana Norte, digamos, de sur a norte, te vienes a Trujillo, y al llegar a un semáforo disminuyes tu velocidad y intempestivamente, de forma muy repentina, otro vehículo te impacta a ti por la parte posterior, te proyecta hacia adelante y tú atropellas a un peatón. Tu conducta no es la que produjo el resultado, pero a ti te demandan indemnización por daños y perjuicios de 500.000 soles, porque murió el peatón. Sin embargo, tu conducta no es la que produjo el resultado, sino fue la del conductor imprudente que te impactó por la parte posterior. Entonces, acá vemos que no hay una relación de causa y efecto entre tu conducta y la consecuencia, que es la muerte de un peatón X. Entonces, ahí vemos el nexo causal, ¿no? Luego, también tenemos como elemento el factor de atribución. El factor de atribución, en este caso, la ley lo precisa también, la responsabilidad civil derivada de accidentes de tránsito es una responsabilidad objetiva. O sea, no importa si en tu mente estaba, quería o no quería hacerle daño, no importa. Lo importante es que objetivamente se causó daño a alguien. ¿Y de qué manera? Porque estabas realizando una actividad riesgosa. Conducir un vehículo para la ley es realizar una actividad riesgosa. Y también se puede decir que estabas utilizando un bien riesgoso, porque el vehículo también es un bien riesgoso. Algunas jurisprudencias lo señalan así. Algunas resoluciones de algunos juzgados lo señalan así también. Entonces, el factor de atribución tendría que ver con identificar el riesgo materializado en tu conducta, ¿no? Y que es palpable, pues es objetivo, ¿no? O sea, la ley está protegiendo a las víctimas y justamente lo hace porque la ley, como manifestación del poder estatal, entiende que estas actividades ponen en peligro, ponen en riesgo a cualquier persona, ¿no? A cualquier peatón, ¿no? Y luego tenemos que también identificar la imputabilidad. Es decir, que el conductor, es decir, por ejemplo, ¿no? Es una persona que no está bien mentalmente, tiene una enfermedad que lo desconecta con la realidad y atropella a 5 personas, a toda una familia que está cruzando la calle. No se le puede imputar a ese sujeto porque es simplemente inimputable. No se le puede imputar una responsabilidad civil. Entonces, vemos ahí todo
una serie de elementos que vendrían a servir, pues, para identificar la responsabilidad civil en función de las causas que tú mencionas. Respecto a, respecto a las responsabilidades civiles, los ejemplos, las causas, los 5 puntos que nos acabas de compartir, este, bueno, por lo que tenemos claro es de que la responsabilidad sea agrede o no agrede, asume una persona, la persona que está llevando el vehículo, en este Sí. caso porque es un tema de tránsito. Ahora, existe la responsabilidad compartida relacionado a los accidentes de tránsito, y acá te mando un ejemplo de la actualidad en el transporte urbano de diferentes empresas, desde empresas informales como empresas formales, que hacen que el conductor labore más de las horas predeterminadas, que Sí. manejan más del tiempo establecido y que por ese motivo genera un accidente, y que es hecho primero porque la empresa a la que ellos laboran, pues es la que les obliga. Y acá te voy a dar un comentario y lo lanzo así públicamente, sin detalles, porque tampoco no quiero perjudicar a la empresa. Este, el Metropolitano trabaja con consorcios. Los Sí. consorcios, distribuyen las horas de manejo de los conductores. Ellos tienen una política muy particular a la cual yo siempre discrepo. Ellos hacen la sumatoria de horas laborables. Aproximadamente creo que son 48 horas semanales, aproximadamente. Hay Ujú. conductores que manejan un día 9 horas o están en actividad 10 horas. Parece increíble, 10 horas, y el otro día 4 horas, y el otro día 5 horas. Y cuando yo pregunto a uno de los responsables, me dice, pero si tú sumas, si tú haces la sumatoria de todo esto, suman 48 horas a la semana. Ujú. Y cuando tú compartes información ya con los conductores, imagino que también pasa en el transporte público, me dicen, yo estoy desde las 7 de la mañana y me retiro a mi casa a las 8 de la noche. Pero tú manejas todas esas horas, no, no manejo todas esas horas, pero me hacen venir desde esa hora hasta ir a dejar el vehículo. O sea, desde que yo ingreso a sacar un vehículo, me voy a hacer la actividad, mi labor es una hora, que no llevo gente. Ingreso a trabajar, ya trabajo mis 4 horas, ya Sí. termino mis 4 horas, ahora tengo que regresar a dejar ese vehículo. Ya no son pues 4 horas, son 5 horas, más dejar el vehículo 6 horas. Tengo que hacer un procedimiento de un checklist, una hora más, 7 horas. O hacen puentes, incluso, ¿no? Entonces, exceden el número. ¿Y qué hacen las empresas? Hacen la sumatoria. Pues, o sea, como ya me trabajaste 7 horas, mañana vas a trabajar 2 horas. Pero lamentablemente el cuerpo no está acostumbrado, o tiene que tener un límite de conducción. Sí, por Entonces, supuesto, claro. mi pregunta es, en estas responsabilidades civiles también hay responsabilidades compartidas respecto a todo eso, porque si esta persona o este conductor, sea en el transporte públicos formales o informales, ya generalizándolo, genera un accidente, es una responsabilidad civil. Por lo que tú me haces entender, el responsable es el conductor, pero no sabemos las responsabilidades o lo que pasa atrás, como justo pusiste un ejemplo Sí, respecto al conductor que accidentó a alguien, mató a alguien, pero fue porque alguien le chocó atrás. En claro. este caso, este conductor pertenece a una empresa. ¿Hay Sí, responsabilidad compartida si es que tú muy, perteneces a una empresa? muy muy buena pregunta la tuya, y quiero a precisar unas cosas, ¿no? Mira, una cosa es el responsable y otra cosa es el causante del daño, ¿ya? El conductor, por regla general, vendría a ser el causante del daño. Es quien en efecto, causa el daño a otra persona, ¿no? ¿De acuerdo? Pero otros sujetos pueden responder por él. Por ejemplo, ¿no? Eh, si tú tienes digamos, un hijo menor de edad que no tiene capacidad de discernimiento, pero tu hijo causa daño a un compañero del colegio, el niño no es responsable civilmente, lo serás tú responderás por él, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si un trabajador, tú tienes una empresa, un trabajador tuyo
causa daños a otros en el ejercicio de sus funciones, tú vas a responder por él. Él también va a responder, pero tú también vas a responder, ¿ya? Ahora, esta lógica aplicada a los accidentes de tránsito, la ley también es clara, ¿no? El Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios dice lo siguiente: en, en materia de accidentes de tránsito, los responsables civilmente son el conductor, la empresa prestadora del servicio y el propietario del vehículo. Tres responsables: conductor, empresa prestadora del servicio y el propietario del vehículo. Sin embargo, si nosotros analizamos la ley de contrato de seguro y el Código Civil, por ejemplo, ¿no? El Código Civil, en el artículo 1987, te dice lo siguiente: la acción indemnizatoria puede ser dirigida contra el asegurador por el daño, quien responderá solidariamente con el responsable directo de este. Es decir, tú puedes pensar lo siguiente: los responsables son, civilmente hablando, conductor, propietario, empresa y seguro. Ya dependerá del abogado, de su estrategia, contra quién se dirige. Contra todos, o contra algunos, o contra pocos de estos responsables civilmente hablando, ¿no? Ellos son los responsables civilmente, son responsables solidarios, técnicamente hablando, ¿no? Y el causante del daño, pues, sería, en este caso, el conductor. Eso está determinado por ley, ¿no? Así termina el vínculo del conductor con la empresa. La responsabilidad continúa, el proceso continúa. Si el conductor después de este accidente Claro, no importa genera el el vínculo daño, laboral. No no importa importa el el vínculo vínculo laboral. laboral, No, continúa el proceso. así es. Ok, bueno, estimado Howard, bueno, hablar sobre lo que es los accidentes de tránsito y la responsabilidad civil nos tiene un poco más claros, ¿no? ¿Cuáles son las acciones, cuáles son los índices, Ujú. cuáles son las inquietudes que nosotros hemos tenido respecto a este tema muy importante? Y justo conversábamos antes de ingresar al en vivo respecto a la falta de necesidad que tiene el Estado ante esta situación muy importante y que justo entre conversaciones pudimos encontrar algunas soluciones, ¿no? Justo comentabas tú accidentes cerca donde tú vives y donde se pueden corregir, pero que se ocasionan constantemente, ¿no? Justo también Sí. cerca de mi casa, creo que una vez al mes ocurre un accidente. Y esto se Mm, debe a que no hay un estudio de impacto respecto a la viabilidad de la zona a la cual se genera constantemente y es porque la información no llega a concretarse, no llega a cerrarse, un accidente, listo, o casualidad, el otro mes otro accidente. Entonces, justo te comentaba respecto a estos observatorios viales que el Estado debería ya tenerlos, para nosotros sí. tener un índice, para nosotros tener indicadores respecto a dónde son los puntos críticos para poder nosotros, el área legal, como ustedes los abogados, dar burocráticamente acciones y el área de la ingeniería técnicamente poder ingresar a tener una participación respecto a esto y poder reducir estos tipos de Ujú. accidentes. Hemos tenido accidentes en la Javier Prado, hace unos años sobre unos estudiantes de ingeniería de una persona, señora, una persona que mató a dos de los tres jóvenes que pasaban por la berma. Fue una noticia muy común en la prensa. No sé si la persona que ocasionó el daño sigue libre, estaba libre. Hemos tenido un accidente en la variante acá en Pasamayo hace unos años. Y la Mm, verdad es de que acá también es un tema muy particular, que el tema legal o las leyes se interpretan a la manera que yo pienso así, a la manera que uno desea. Hasta incluso puedo decir, hasta le sacamos la vuelta a las leyes porque por un punto, por una coma, podemos interpretarlo a la idea que nosotros queremos plasmar, ¿no?
Entonces, está bien, se puede respetar esas cosas, pero creo que el Estado debería de tener limitaciones y puntos exactos a la que las leyes respecto a estos tipos de accidentes de tránsito deben de aplicarse. Y lamentablemente, pues, hay personas que cometen los accidentes y hasta el día de hoy siguen libres sin cumplir una pena, y muy aparte, pues, de no corregir el Estado los puntos a los que menciono, a los que no, a los que deberían Ujú. de verse mejoras. Sí, Entonces, hablar todo claro, esto, y tú me comentabas también allá en donde vives, en en la Trujillo, curva, en claro, Trujillo. en Trujillo. Acá en Trujillo, sí, hay un lugar conocido, ¿no? Que le dicen la curva del diablo, ¿no? En un distrito, La Esperanza. ¿Por qué? Porque interceptan varias vías y siempre ocurre ahí accidentes, ¿no? Y como tú bien señalas, y yo también pienso lo mismo que tú, en el sentido de que los accidentes de tránsito, pienso que debería ya ser un tema de política pública, debería discutirse, ¿no? Públicamente, porque generan daños cuantiosos, no solamente económicamente hablando, sino también daños a las personas, a veces enlutan a familias enteras, fallecen familias enteras en las carreteras y nadie dice nada. Parece que fuera un virus social invisible, digamos, ¿no? Tan letal como el COVID, ¿no? Hay estudios que señalan que los accidentes de tránsito han causado más muertes que el terrorismo. Entonces, es grave, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas más que se podrían analizar, ¿no? Puntualizar desde un punto de vista legal también, ¿no? Tú mencionabas pues que a veces como que la ley es elástica, ¿no? Depende cómo lo interpretas, pero digamos 100% exactamente no es así porque también hay lógica que hay que respetar, ¿no? Hay razonabilidades que hay que desarrollar, ¿no? Y también pues a todas las personas le asisten derechos, ¿no? Como el derecho a defenderse, ¿no? Entre otras cosas. Y, y yo creo pues en el trabajo multidisciplinario, ¿no? Pienso que los ingenieros de transporte, como tú, y abogados como yo, creo que podemos cotejar ideas y hacer muchas cosas, ¿no? En ese sentido. ¿No? ¿Se apagó tu micro? Correcto, disculpa. Sí, como dices, se pueden hacer mejoras, yo creo que sí, pero esto ya es un tema de voluntad, porque cuando uno llega Claro. ya al Estado o estar en el sector público, pues prevalecen más los intereses personales que los intereses sociales. Sí, El transporte no es un tema técnico tampoco necesariamente, justo hablaba con algunos ingenieros, sino que principalmente es un problema social. Y ahí claro. parten las ramificaciones de los problemas legales, de los problemas de infraestructura, y que lamentablemente nosotros como ciudadanos también incumplimos, ¿no? Mm, El conductor es responsable de un accidente, pero también hay que considerar la irresponsabilidad del peatón, ¿no? también. Porque los escenarios cambian. Justo comentaba, una cosa es que tú pases por las veredas y veas que los vehículos pasan a excesiva velocidad. Sí es cierto, hace un incumplimiento. Incluso hay una norma que se ha establecido hace poco para reducir los límites de velocidad en la vía de 50, de 60 a 50, de 40 a 30, que en Ujú, sí esas señalizaciones solamente son referenciales. Yo comentaba, justo si es ujú, que en la Panamericana me dice máxima velocidad 200 kilómetros por hora, yo tengo que pasar por 200 kilómetros por hora. Yo creo ujú, que eso va de acuerdo al comportamiento que yo tenga dentro del vehículo, ¿no? No porque dice ujú, 200 yo voy a pasar a 200. No es porque diga 100 yo tengo que llegar a 100. Es de acuerdo a la actitud que uno toma, de acuerdo a la conducción del vehículo. Y cuando tú manejas un vehículo, cambia un poco la situación del comportamiento del peatón, porque ves ujú. también la imprudencia total del peatón que hace de acuerdo al cruce en intersecciones que existen. Si bien es cierto, el peatón es la prioridad, aún estando en luz verde,
también hay que tener una responsabilidad de parte del ciudadano, teniendo también puentes peatonales que son no utilizables en los puntos, con el fin de ahorrarse el tiempo de subir esas escaleras y bajarlas, y pasar directamente generando y ocasionando un accidente. La responsabilidad civil es importante ante estos accidentes de tránsito, y yo creo que nos has despejado muchas interrogantes que teníamos, estimado Howard, respecto a estas observaciones que teníamos. Te comento brevemente, como siempre lo hago, nosotros somos la Asociación Peruana de Ingeniería de Transporte, creada en el año 2013 por un grupo de estudiantes y egresados que estamos constantemente trabajando para poder, número uno, sí, hacer conocer la carrera de la ingeniería de transporte que tiene más de 30 años, pero también tener una participación y un protagonismo. Respetamos Claro, mucho el área del derecho, a los abogados, respetamos mucho a los ingenieros civiles, respetamos mucho a los arquitectos, pero también como ingenieros de transporte sabemos de que no solo es técnicamente, no todo es legalmente, sino también de una manera socialmente. El ingeniero de transporte socialmente tiene que interpretar, tiene que saber el comportamiento, la acción que tiene el peatón ante poder aplicar algunas partes técnicas en intersecciones, en señalizaciones. sí, sí, Entonces, te agradezco infinitamente por haber aceptado esta invitación. Sé que es una de las primeras de las tantas que seguro nos vas a acompañar. Te comentaba también encantado. de algunas agendas que ya tenemos pendientes. Hace poco hemos tenido el primer Ujú. encuentro internacional de ingenieros de México y de Perú, que compartíamos ideas y que en resumen teníamos y tenemos los mismos problemas. A diferencia de ellos es que ellos sí están un poco más adelantados, tienen mucha mejor tecnología, hablan de la movilidad eléctrica y que hacen un paréntesis. Y disculpa por irme un poco en este tema, que es muy importante, porque hablar acá en el Perú de movilidad eléctrica es algo interesante, ¿no? Reducción de contaminación, de combustible, pero ellos allá en México discuten que no debería ser una energía eléctrica común. Ellos dicen de que no puede entrar un vehículo si no hace una energía eléctrica renovable. O sea, ellos ya discuten que la energía eléctrica también es contaminante. En cambio, acá en el Perú, Mm, tú recibir un vehículo eléctrico ya para ti es un gran avance, como cuando vino el gas, el vehículo a gas, dejando el combustible, el petróleo y la gasolina, que sí es cierto, reduce el número de contaminación, pero los vehículos eléctricos también generan una contaminación y hablan de una contaminación sostenible de electricidad. Entonces, se nota que ellos están un poco más desarrollados, estimado Howard, claro, y que seguro que en el área sí. legal también ven otros puntos muy importantes. Seguramente, Entonces, sí, claro. entonces, como te comentaba, vamos a tener muchas más participaciones. Invitamos a los que nos acompañaron el día de hoy a que sigan siguiendo a la página. Vamos a tener participación de otros grandes abogados como Howard, que el día de hoy nos ha acompañado, que está muy asociado el tema legal, el tema de los accidentes respecto a las aseguradoras, que también sería bueno volver a reunirnos para hablar sobre un poco más particularmente sobre las aseguradoras. Y yo sé que son Sí, temas muy claro. importantes que la sociedad necesita escuchar, estimado Howard. Por supuesto que sí, muchos derechos indemnizatorios quedan en el aire, estimado André, y las víctimas no llegan a cobrar sus beneficios. En un accidente de tránsito se pueden activar hasta 20 coberturas de seguros y la gente no lo sabe. Te lo digo así, así al grano. Sí, La gente no lo sabe. seguramente, me imagino, me he quedado sorprendido sobre la cantidad de Hasta 20 coberturas. Hay seguros invisibles. Entonces, pues con este tema ya estamos pues agendando abiertamente para poder tocarlo en una próxima oportunidad, que A tu tiene que ser disposición. pronto, para poder debatir este tema también, que va a ser muy importante, Howard. Muchas Sí, gracias claro. por acompañarnos, gracias por tu tiempo, gracias por darnos esa información, culturizarnos un poco respecto a estos aspectos, y seguramente nos tenemos hasta una otra oportunidad de vernos con muchos compañeros más, estimado Howard. Un No, abrazo, cuenta conmigo. Cuenta conmigo. un Gracias a ti. abrazo, gracias a los que nos acompañan y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Cuídate, nos vemos. Gracias. Chao.